Muy buenas a todos, estamos aquí nuevamente en este canal, tu canal EduPEC, donde tenemos un espacio académico, educativo, con el propósito de analizar artículos académicos de la etnomatemática, de este programa de investigación que ha estado y se está fortaleciendo y que ha contribuido a incrementar los contenidos de los currículos en contextos minoritarios. En este día tenemos un artículo bastante interesante. EduPEC tiene el aval, el patrocinio de la Red Internacional de Etnomatemática. El artículo que tenemos hoy a disposición es titulado Elementos de la cultura cabeca relacionados con nociones matemáticas que se estudian a nivel de educación primaria en Costa Rica. La doctora, la profesora Alejandra Sánchez Ávila, trabaja en esos contextos en Costa Rica. El artículo está publicado en Innovaciones Educativas, un artículo publicado en el 2017 y presentado por mi persona, David Uribe Suárez, desde La Guajira, Riguacha, Colombia. El objetivo que presenta el artículo es investigar en la cultura cabeca la existencia de nociones matemáticas. Esas nociones como medición de orden, de tiempo, cantidad, tamaño, espacio y operaciones fundamentales dentro de esas prácticas que tiene ese grupo cultural. Costa Rica es un país donde el programa de estudio es un programa único por asignatura. Entonces, toda la población debe adaptarse a ese estándar que tienen y por lo tanto los indígenas deben acoplarse a esa estructura. Entonces, esto ha sido perjudicial para los grupos minoritarios porque puede traer una destrucción cultural, puede traer que le puedan invisibilizar muchos aspectos tradicionales o ancestrales o no tener en cuenta aspectos como la cosmovisión y muchas veces la lógica de pensamiento del grupo. Entonces eso es bastante importante, pero fíjese que lo que plantea la autora es que en este país, a pesar de ser muy pluricultural, de tener muchos grupos minoritarios y étnicos, el sistema estipulado por el MED, por lo que regula a nivel nacional la educación, tienen un programa de estudio único por asignatura, indistintamente si el grupo es indígena o un grupo minoritario. Entonces, es importante este tipo de estudios porque permite a estos grupos culturales adecuar sus currículos, adecuar sus contenidos de aula y en este enfoque adecuar los contenidos de la matemática de una manera muy contextualizada a sus prácticas sociales o a sus prácticas culturales. Entonces, eso da mucha fuerza, este tipo de estudios, este tipo de artículos, para poder trabajar en estos contextos minoritarios. Algunos referentes teóricos. El artículo lo fundamenta el autor en conceptos como la multiculturalidad, la interculturalidad y la etnomatemática. Pues la multiculturalidad, desde el enfoque de Olive 2004, es una realidad factual de presencia de minorías étnicas conformadas por exceso de las migraciones internacionales o por otras personas de otros países que vengan, de africanos, árabes, de Alemania, que vengan, coexisten en un mismo espacio geográfico. Ahí hay una dinámica, no hay una dinámica, sino que hay una coexistencia y de todas maneras hay una influencia mayor de una cultura mayoritaria. Dentro de la multiculturalidad, lo que hace es referencia a que existen en un mismo espacio geográfico muchos grupos culturales, muchos países o personas de otros países. En cambio, lo que podemos mirar en la parte de la interculturalidad, entonces no se trata de un concepto descriptivo, según Scherkes, sino de una aspiración, o sea, algo ideal, que es lo que estamos tratando en muchos enfoques educativos,
para poder tener ese idealismo de la interculturalidad, que se refiere precisamente a la relación entre las culturas y califica esta relación. O sea, es decir, que la interculturalidad está basada en relaciones de respetos y desde planos de igualdad. ¿Ya? Hay unos planos de igualdad donde la influencia es mutua y yo respeto tu perspectiva cultural y tú respetas la mía. Hay unos diálogos interculturales de respeto y se permean ambas culturas en la identificación de las necesidades que yo debo adquirir para seguir sobreviviendo en un contexto rural. Entonces, la interculturalidad es dinámica, la multiculturalidad es pasiva, solamente hace énfasis en que coexisten, pero siempre hay un grupo minoritario. La interculturalidad trata de un concepto que hay un idealismo en lo que se quiere, y eso en el enfoque educativo es tratar de poder trabajar aspectos de igualdad y que los grupos minoritarios como los grupos étnicos, en este caso como la cultura trabeca, puedan tener en su currículo una relación contextualizada de sus prácticas culturales para poder llevarlas al aula. Entonces, no tener solamente una asignación nacional, sino poder establecer. Y eso pasa en muchos países, eso pasa con muchos grupos culturales indígenas a nivel del mundo, donde tienen que adaptarse muchamente a situaciones nacionales. Y la etnomatemática está en relación a la interculturalidad y a la multiculturalidad en términos de, más de interculturalidad, en términos dinámicos. ¿Ya? Entonces, la etnomatemática se refiere a la matemática practicada por grupos culturales. Pues pueden ser grupos rurales, pueden ser grupos urbanos, pueden ser grupos de profesionales, grupos de trabajadores, de niños, pueden ser grupos étnicos, puede ser un grupo de taxistas, puede ser un grupo de modistas, un grupo de médicos que comparten objetivos comunes, tradiciones, tienen una perspectiva común, tienen comportamientos compatibilizados, comparten conocimientos. Ese grupo en particular tiene una matemática. Por lo tanto, puede generar diálogos interculturales. Esos grupos minoritarios generalmente están en un espacio geográfico donde hay una cultura, pero debe respetarse esa matemática y debe introducirse también en los currículos, adaptarse a los currículos, a la enseñanza de esos grupos. Entonces, esos referentes históricos son adecuados para este tipo de estudios y cada una de las personas que puedan ver el video puedan leer el artículo, puedan leer otros artículos y puedan colocar a los estudiantes, si están trabajando los videos en clases con estudiantes que están viendo el tema de etnomatemática o de etnoeducación, puedan mirar cómo se relacionan esos diálogos interculturales y mirar lo que pasa en otros países. En este caso, miren en Costa Rica, que debe pasar aquí en Colombia y pasa en Colombia. Es muy similar a los estudios que hemos hecho aquí en la cultura guayú, en la Guajira colombiana, que se están trabajando tipos de etnomatemática que estamos aquí investigando. Igualmente, ese referentes como Bishop 2000 indica que se refiere tanto al estudio de las relaciones de la matemática y la cultura. O sea, la etnomatemática para Bichos es la relación entre las matemáticas y la cultura. Como a las prácticas matemáticas concretas que se llevan a cabo dentro de las comunidades donde se haya ubicada la escuela. Entonces, en la escuela está en un espacio geográfico. En ese espacio geográfico hay unas prácticas matemáticas concretas y que debe haber una relación entre las matemáticas y esa cultura donde está la escuela. Por lo anterior, el autor propone la asistencia de 6 actividades matemáticas. El profesor Bishop, el 2000, propone esas actividades universales porque pueden estar presentes en cualquier tipo de cultura, y como son contar, ese es una, localizar, medir, jugar, explicar, diseñar, son actividades matemáticas universales que las plantea el profesor Bicho y que las tiene en cuenta el autor como un referente teórico. Entonces, es importante. La metodología es un diseño cualitativo de tipo etnográfico. Generalmente estamos mirando que muchos de los artículos trabajan, pues, la etnomatemática trabaja dentro del paradigma cualitativo, de estudios cualitativos, se enfoca, aunque hay muchos otros
tipos de enfoque. Este es un enfoque de tipo etnográfico, que es casi imperativo, les repito, en muchos de mis videos he hablado de esto, que la etnografía, por lo tanto, los estudiantes que están trabajando la etnoeducación, que están trabajando la etnomatemática, deben tener claro cómo se hace etnografía. No tanto de manera teórica, sino mirar de manera práctica cómo es hacer etnografía. Cómo es estar enrolado en el campo para estar haciendo etnografía. En este caso el autor toma la etnografía porque se involucra a un grupo de personas que pertenecen a una misma cultura, una cultura étnica. Hay relaciones que se presentan en ello. A pesar de la diversidad de instrumentos que hay en este tema también de la investigación cualitativa, toma la entrevista semiestructurada que le hace a los líderes de la comunidad, la observación de la cotidianidad del grupo KBK, de algunos grupos focales, donde hace unas preguntas abiertas con 2 subgrupos para poder responder a muchas de las preguntas que hay para identificar esas nociones matemáticas en el grupo étnico KBK. Entonces sí vamos a mirar algunos resultados importantes en este artículo que hace referencia a las nociones matemáticas en la cultura KBK, relacionado le hace un enfoque el autor a los contenidos programáticos que los niños ven en el primer ciclo y segundo ciclo, allá en Costa Rica, en primaria. Pero entonces vamos a mirar aquí en una observación que hace, es que en la construcción en la cocina, este grupo utiliza una mesa con 3 patas, pudiendo tomar el concepto de que pueden haber 3 puntos no alineados definidos en un plano, o 3 patas son suficientes para mantener una mesa en equilibrio. Se está utilizando un concepto matemático que se utiliza en la práctica. Dentro de la actividad matemática de contar, como una primera actividad matemática dentro del resultado, en la práctica cultural de diseño de mochila, es decir, este grupo étnico diseña y construye mochilas. Entonces, de esa práctica cultural se identifican que deben contar las puntadas. Esas puntadas van entre 4 o 6 puntadas. Dependiendo de la puntada, tienen que hacer un desarrollo ahí del pensamiento matemático, con referente a la actividad matemática de contar. Está desarrollando una medida discreta donde yo hago 4 puntadas o hago 6 puntadas. Entonces, ahí el autor está identificando dónde la persona de KBK está utilizando formas de contar. También cuando van a construir o van a hacer una construcción, hacen una estimación del material, pero lo cuentan, hacen un conteo como una medida discreta. O sea, para esta casa que vamos a construir necesitamos tantos listones, una medida discreta. Entonces, en esas prácticas que está referenciando el autor culturales, está identificando la actividad matemática universal de contar. Eso es importante. Entonces, contar se constituye una actividad matemática. ¿Ya? En esa actividad de contar, el autor encuentra nociones matemáticas. ¿Qué nociones matemáticas? Dice pues que en el diseño de mochila, ellos tienen que mirar cuando hacen 4 puntadas y cuando hacen 6 puntadas. O cuando van a hacer cálculos de una construcción, miran qué material necesitan y dicen, bueno, miran el espacio, me imagino, y dicen, bueno, aquí necesitamos tantos listones, aquí necesitamos tantos clavos, aquí necesitamos tanta rama, aquí necesitamos tantas cuerdas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hacen una estimación y deben determinar un número discreto de materiales. En el diseño de las construcciones es de carácter mental y por supuesto, no trazan previamente diagramas o esquemas. Esto sucede de una manera general en casi muchos grupos étnicos. Ellos, por ejemplo, en la práctica cultural de diseño de mochila, esa mochila tendrán una figura y no le hacen un esquema, un patrón a lo que van a producir. Ya ellos lo tienen en la mente. Tienen un sistema abstracto de las cosas, las tienen mentalizadas. Les diseñan las cosas, pero no hacen un diagrama previamente, o no hacen un esquema, todo lo tienen en la mente. Entonces esos diseños tienen un desarrollo del pensamiento bastante elevado y muy importante.
Durante la actividad de jugar, establecen que los juegos tienen diferentes relaciones. Por ejemplo, el fútbol y las escondidas se realizan entre niños y niñas, pero no se involucran los adultos. El escondido se inicia el dominio del espacio físico. ¿Por qué? Porque los niños tienen que esconderse y tienen que conocer dónde están. El niño que está buscando, me imagino, tiene que también conocer el espacio físico. A donde posiblemente están escondiendo los niños, tienen que reubicarse nuevamente muy rápido después que los niños se están escondiendo. En el explicar, muy importante lo que especifica el autor, los ranchos tradicionales de Cabecar tienen una estructura cónica, su base es circular. Entonces, es de asombrar cómo ellos construyen ese círculo, esa base circular, sin un instrumento. Ahora, no es similar al compás, dice la autora, pero yo en lo que hacen, colocar una estaca, digamos, colocar una estaca y con una cuerda, y después que todos esos 8 puntos queden a la misma distancia de este centro, con esta cuerda van a garantizar que esos puntos tengan la misma distancia y que aquí se pueda generar, una circunferencia. Este punto está a la misma distancia, son equidistantes de este punto donde está la estaca, pero esta cuerda hace la función del compás. Entonces es bastante importante, y toda la cosmovisión que hay en esta explicación que ellos hacen de la construcción de la estructura de los ranchos cabecares. Es un rancho cabecar, y mire cómo está la estructura, una estructura terminada, la base, que está ahí, una base circular, pero ella tiene una estructura cónica. En la figura se observan cuáles son los puntos de referencia utilizados en localizar. Eso es otra actividad matemática. Aquí tenemos explicar como una actividad matemática universal, como hacen esa forma de explicación. Jugar y explicar, ¿ya? Y diseñar, ya sabemos que contar también es una actividad matemática universal. Contar 1, diseñar 2, jugar 3, explicar 4 y localizar 5. Entonces miremos, en la figura se observan cuáles son los puntos de referencia utilizados comúnmente por los cabecares participantes para indicar un trayecto de la escuela a su casa. Entonces, fíjense cómo hacen. Identifican ríos, el lugar donde llega el carro, y también tienen en cuenta los tiempos y entre otras cosas. Fíjense. Entonces, qué importante que no se referencian ellos como un plano cartesiano entre coordenadas X y Y, sino que tienen en cuenta puntos de referencia. Entonces, es una forma de localización. Y no está incluido el plano cartesiano, sino que tienen por referencia por el río, por el cerro, por este cerro, fíjate, mira, aquí tiene el río. Entonces ellos pueden mirar cómo se localiza para llegar a la escuela. ¿Ya? A la escuela. Mira, aquí tienen la iglesia localizada. Entonces, todas esas cositas son importantes. Para medir, se profundizó en la forma de medir longitudes y tiempo. Hay muchas formas de medir, pero medir longitudes fue una de las formas que el autor encontró en el artículo, y las alturas y tamaños utilizan el cuerpo humano, medidas antropomórficas, que generalmente se encuentran en los grupos culturales indígenas. Representan las alturas y el brazo. La altura con el cuerpo humano y el brazo para otro tipo de medida más pequeña. Distancia, cuando son distancias cortas usan el paso, es una medida muy particular. Para distancias más largas hacen una relación con el tiempo que se demora en un trayecto caminando. Entonces, si de mi casa al colegio me demoro media hora, entonces yo estoy de distancia a media hora de camino. Ojo, haciendo ese ejercicio de trayectoria, caminando paso normal. No utilizan instrumentos para el tiempo como el reloj, sino que se guían por los sonidos de los animales. Cuando los animales se van levantando, por lo menos cuando canta el gallo me tengo que levantar, y así sucesivamente durante el día ellos van identificando algunos cantos de los animales, y así van identificando las horas del día. Es importante, es tener una cosmovisión y un pensamiento de subsistencia bastante diferencial, pero hay que mirar como yo hago para hacer esa medición del tiempo. Y bueno, hasta ahí es el artículo de esta semana. Gracias por compartir en este canal.
El artículo tiene muchas otras cosas que pueden seguir leyendo. Ustedes pueden bajar el artículo, como ya les dije. Ustedes pueden bajarlo de las innovaciones educativas. En esa revista está el artículo y pueden leerlo muy profundamente. EduPet, estamos haciendo este trabajo porque sé que va a ser de mucha utilidad para muchas personas que empiezan. Cuando yo empecé en el camino de la etnomatemática, me fui familiarizando, consultando en bases bibliográficas, pero le cuesta a uno a veces entender el camino donde debe uno enfatizarse, donde debe uno llegar, donde debe direccionarse. Pero bueno, gracias a Dios, a la mucha lectura, pude encarrilarme en una dirección específica y establecer mi línea de investigación en etnomatemática. Entonces, pues en ese orden de ideas, muchas gracias por escuchar este video. Hay recomendaciones, coloquen sus recomendaciones ahí en las descripciones del artículo, en sus comentarios. Recomienden videos o artículos para analizar y que podamos seguir contribuyendo en este espacio académico a muchos estudiantes que empiezan en la matemática. Dios les bendiga, Dios les va a todo. Hasta otro próximo video. Recuerden, mi nombre es David Uribe y estamos en este canal EduPet, que está avalado y amparado por la Red Internacional de Matemáticas. Chao, chao.